Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días. Continuando con lo que vimos en la clase anterior, habíamos hablado de todo lo que eran resistencias fijas y variables. En cuanto a las resistencias fijas, estuvimos viendo, recuerden, cómo identificar el código de colores y los indicadores de cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar de todo lo que es resistencias variables. En el primer caso hablamos de los potenciómetros. Son elementos que nos permiten variar el valor de la resistencia de acuerdo a un movimiento, ya sea rotativo o lineal. Vamos a tener el potenciómetro construido por una pista de material aislante sobre la cual tiene depositado un elemento resistivo, en nuestro caso una película de carbón. Sobre esa pista se va a mover un cursor que, de acuerdo al movimiento rotativo que nosotros le damos por medio de un eje, va a variar la posición sobre el elemento resistivo y así variamos la resistencia del potenciómetro. Este potenciómetro puede ser de accionamiento rotativo, como lo acabo de dibujar, o bien puede estar construido sobre un elemento aislante recto, en cuyo caso el cursor se va a mover hacia uno o hacia otro extremo, también variando la resistencia del mismo, del valor mínimo, o sea, del cero de resistencia, al máximo construido por el fabricante, supongamos 100 ohms. Lo mismo hablábamos del anterior, de 0 a 100, considerando el mismo valor de resistencia. Obviamente, si nosotros lo situamos en la mitad, podríamos suponer que tenemos la mitad del valor, el valor medio. Eso no es así. El potenciómetro tenemos dos características que las vamos a indicar en el comercio cuando lo vayamos a comprar. Puede ser de desplazamiento lineal o logarítmico. Desplazamiento lineal significa que a igual variación de la posición del cursor, yo voy a tener una variación proporcional de la resistencia del mismo. En cambio, el potenciómetro de accionamiento logarítmico la variación va a ser diferente de acuerdo al movimiento que yo le dé a ese cursor. En la primera parte del movimiento se va a observar una curva de variación de resistencia mucho más suave que en la segunda parte del recorrido. Esto es decir, que yo del punto 0 a la mitad del recorrido voy a tener aproximadamente un 30% de variación del total de la resistencia del mismo. Y en el resto del recorrido voy a tener el 70% restante. Eso es lo que se dice una curva logarítmica de la variación del valor de resistencia respecto al movimiento que yo realicé en el cursor. Acabamos de hablar, son los que uno diría de accionamiento manual, o sea, son accionados a voluntad de la persona que lo opera, en nuestro caso automotor, a voluntad del conductor. Por ejemplo, sería la utilización para variar la intensidad luminosa del habitáculo, la velocidad del limpiaparabrisas o del motor de calefacción, por ejemplo, que nosotros le variamos la velocidad. Tenemos también resistencias variables de funcionamiento automático. Automático significa que van a variar la temperatura no por accionamiento de una persona, sino de otro elemento del vehículo. Sería el caso de aplicación, por ejemplo, del nivel de combustible. El indicador del nivel de combustible posee en su elemento una resistencia del tipo potenciómetro de accionamiento radial, que es
modificada su posición por por el flotante que está en el tanque de combustible. Entonces, de acuerdo a la posición, va a variar también de 0 al valor máximo de la resistencia. Entonces, decimos que es de accionamiento automático porque no la mueve la persona, sino otro elemento del vehículo. El funcionamiento es exactamente igual que el anterior. Un cursor que se mueve sobre el elemento receptivo y varía su valor. Otro tipo de resistencias que vamos a tener variables de accionamiento automático, por ejemplo, son las resistencias que dependen de las variaciones de temperatura. Nosotros tenemos, por ejemplo, el indicador de la temperatura de agua del motor que nos indica en el tablero vía un instrumento de aguja o de lámpara. Ese elemento funciona con lo que decimos un bulbo, generalmente enroscado en la tapa del cilindro del auto, el cual tiene acceso al fluido refrigerante y en su interior tiene el elemento de resistencia variable que nos propone dos terminales para conectarnos. De acuerdo a cómo varíe esa resistencia, se clasifican como resistencias NTC o PTC, resistencias cuyo valor disminuye en función del valor de la temperatura o resistencias cuyo valor aumenta en función de la variación de temperatura. La resistencia detecta la variación de temperatura del agua y me lo traduce en el tablero del auto. Luego tenemos resistencias que dependen de la iluminación o llamados fotoresistencias. Esos elementos también es un sensor del mismo tipo con dos terminales de conexión. De acuerdo a cómo incide la luz sobre este elemento, varía su resistencia interna y yo lo voy a utilizar como sensor para controlar o un relé o un dispositivo electrónico en el cual voy a tener conectado, en el caso automotor, por ejemplo, el sensor de encendido de las luces del habitáculo, o en algunos autos de alta gama, el sensor que me permite que al bajar la luz ambiente, el vehículo me encienda automáticamente las luces. Y por último, otra resistencia variable que podemos encontrar son las resistencias dependientes de la tensión. También se conocen como varistores, y estas resistencias lo que hacen es variar su valor de resistencia interna a medida que aumenta la tensión. O sea, cuando el varistor o resistencia variable no tiene tensión aplicada, tiene una resistencia determinada dada por el fabricante. Y están construidos para trabajar dentro de un rango de tensión. Por ejemplo, yo tengo un varistor que está construido para trabajar hasta 250 volts. Entonces, si la tensión que yo le entrego es menor a la que está indicada por el fabricante, el elemento no varía su resistencia. Cuando esta tensión supere este rango, automáticamente y en forma instantánea, el elemento baja su valor de resistencia. Esto se utiliza mucho como elementos de protección. Si yo tengo un fusible asociado a ese varistor, al bajar bruscamente este valor de tensión, va a aumentar en forma rápida la circulación de corriente, produciendo que se funde el fusible al instante y protegiendo el circuito a continuación. Vamos a hablar de interruptores. Los interruptores son dispositivos
que permiten abrir o cerrar un circuito, o sea, conectar y desconectar un dispositivo, un circuito eléctrico. Existen diferentes tipos de interruptores. Dependiendo de las necesidades que tengamos de operación, son los modelos que vamos a usar. Interruptores de accionamiento manual. Son interruptores, obviamente, como dice la palabra, que son accionados a voluntad de la persona. Vamos a tener interruptores del tipo rotativos, por ejemplo, los que utilizamos en el mando de luces del vehículo, que el movimiento del dispositivo se hace en forma circular. Vamos a tener interruptores de deslizamiento, por ejemplo, sería el caso del interruptor que nosotros movemos en forma lineal para activar o desactivar el comando de la calefacción, o también podemos considerar los interruptores de las luces de giro, que el movimiento se realiza en forma lineal. Vamos a tener interruptores push-pull, o lo que sería la traducción tirar y empujar. Prácticamente no se ven mucho en este momento, pero eran interruptores que uno o tiraba o pulsaba para accionar el elemento. Y por último, pulsadores. Son interruptores que se les dice que no tienen retención, o sea, cuando yo pulso, acciona el contacto y cuando dejo de pulsar, vuelve a su posición inicial. Tiene un resorte interno que hace ese trabajo. Pueden ser o del tipo normal abierto, se le dice, o normal cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el elemento está sin ser accionado, el contacto puede estar abierto, circuito abierto, o sin ser accionado, puede estar cerrado el circuito. Estos, por ejemplo, los vamos a encontrar siempre en los sensores de apertura de puerta, que pueden activar tanto la luz de interior como disparar una alarma del vehículo, en los sensores de capó, de baúl, o bien el sensor que vamos a tener ubicado para accionar la luz de freno o el indicador en el tablero de que tenemos accionado el freno de mano. Interruptores de presión o de presión. Son los interruptores que generalmente vamos a encontrar para indicar el nivel de presión de aceite del vehículo, el cual nos acciona tanto un indicador lumínico en el tablero o va a accionar un elemento que le indica a la autocondicción la información a la compu. El interruptor de presión o de presión está construido, seguimos imaginándolo como un bulbo gigante en el cual ingresa el fluido y está construido con una membrana flexible sobre la cual va a actuar el fluido, en este caso suponemos la presión de aceite del motor. Esa membrana tiene fijado un elemento de contacto que nos provee los dos terminales y, de acuerdo a si actúa por presión o depresión, si actúa por presión, recibe el fluido del motor y cierra el contacto hacia los terminales de salida. Por el contrario, si fuese de depresión, va a recibir un vacío, o sea, vamos a tener el sentido del movimiento contrario, y va a abrir el circuito indicándole al elemento que tenga conectado que fue accionado. Un caso similar van a ser los sensores de temperatura. Tenemos el mismo formato de bulbo como ustedes lo conocen, pero a diferencia del anterior,
esto trabaja con un elemento bimetálico, se le dice, que recibe, en este caso, la temperatura del refrigerante del motor. El elemento bimetálico está construido por dos partes metálicas de diferente material unidas por los extremos. Todos saben que todo elemento, todo material con diferencia de temperatura o se dilata o se contrae. En este caso son dos metales de diferente material y como están unidos en los extremos, al variar la temperatura, uno se va a dilatar con mayor longitud que el otro. Entonces, la única posibilidad que tiene este elemento de variar es flexionarse, porque digamos, el material de arriba tiene una dilatación mayor que el de abajo. Al estar unido en las puntas, como les dije, la única posibilidad que tiene es de flexionar. Entonces, si este elemento acá tenía adosado un contacto con los terminales donde nosotros lo vamos a conectar, al flexionar ese contacto se separó abriendo el circuito. Cuando vuelve a variar la temperatura, suponemos que se enfría, vuelve a la posición recta, entonces el circuito queda conectado nuevamente. Esto es lo que decimos entonces un interruptor que actúa por variación de la temperatura. Y por último tenemos los interruptores de nivel. Este es un caso muy simple, digamos, en el cual tenemos la aplicación más conocida sería el depósito de líquido de freno. Entonces, nosotros tenemos un nivel de fluido y vamos a tener un elemento flotante. De acuerdo al nivel de fluido, este elemento va a variar su posición y tendrá dos terminales de conexión que con la variación de nivel del fluido mueve el contacto y cierra o abre el circuito. Como les decía, esto es el caso habitual, que es el indicador del nivel de líquido de frenos. Bueno, continuando con los interruptores, vamos a hablar ahora de los relés. O a veces también conocidos como relays. El relé es un interruptor que yo lo voy a accionar mediante un elemento de comando. Yo voy a tener un contacto por donde voy a manejar la corriente de consumo del circuito y lo voy a hacer mediante lo que podemos considerar un elemento de comando o un dispositivo en forma remota. ¿Esto qué me permite? El uso básico del relé está pensado para manejar grandes consumos o grandes corrientes a través de un elemento que no permite esta corriente de circulación. Yo puedo tener, por ejemplo, en el comando de luces, voy a tener una llave relativamente chica, podemos decirlo, en cuanto a capacidad de manejar corriente, y si yo esta llave o este interruptor lo conectara en forma directa a un circuito de luces altas, por decir un ejemplo, que va a tener dos lámparas consumiendo aproximadamente 150, 180 watts, esta llave, este interruptor no tendría mucha duración, digamos. No está preparado para manejar una corriente tan alta. Entonces, con la llave de comando que permite manejar una corriente pequeña, lo que voy a manejar es una bobina
conectada a la alimentación del circuito, 12 volt en nuestro caso del auto. Cuando esta bobina recibe la circulación de corriente, tiene acoplado un núcleo que me acciona este interruptor. Entonces, yo con una corriente pequeña manejo un consumo de un nivel elevado y así protejo el elemento de comando que tengo en el tablero y enciendo las luces altas como hacíamos en el ejemplo. La forma que lo van a encontrar ustedes habitualmente en el vehículo tiene este formato, puede ser un poquito más grande dependiendo de la potencia que va a manejar. Entonces, en los autos los relés se emplean siempre que se van a regular corrientes eléctricas muy intensas y no se debe o no se desee cargar el pulsador o elemento de comando. Con este sistema es posible abrir o cerrar un circuito atravesado por una corriente de intensidad elevada, lo que hablamos anteriormente, haciendo pasar por el pulsador o llave, depende pulsador o llave porque nosotros con este circuito podemos manejar luces, pero también en el vehículo lo vamos a encontrar en el circuito de la bocina. Entonces, en ese caso va a ser un pulsador y no un interruptor el elemento que va a accionar el relé. En todo auto, la mayoría de los elementos que nosotros vamos a comandar van a tener relacionados un relé para su funcionamiento. Tanto sea luneta térmica, luces, limpia parabrisas, limpia luneta. A veces el lugar que no lo vamos a encontrar podría llegar a considerarse las luces de posición porque tienen un relativamente bajo consumo. Pero en la gran mayoría de los circuitos del auto los vamos a encontrar relacionados a un relé. Físicamente, todos estos relés van a estar ubicados cerca de la caja de fusibles dentro del habitáculo del auto, exceptuando algunos como ser el accionamiento de electroventilador o de aire acondicionado que van a estar dentro del vano motor, cercanos al elemento que comanda. Los tipos de relé, el relé simple. Como vimos anteriormente, tenemos el contacto del relé accionado por una bobina que le vamos a llamar de ahora en adelante bobina de excitación. Esta bobina siempre la vamos a tener con uno de los pines o terminales de conexión referidos a masa. El otro terminal va a ser el que va a provenir del elemento de comando, la llave de comando. El formato del relé está normalizado que todos sus pines, independientemente de la marca, modelo y fabricante, van a estar. Si yo tengo el relé y lo miro de abajo, del lado de las terminales de conexión, siempre los voy a tener dispuestos en esta forma. La bobina de excitación va a estar dispuesta en los dos terminales que se encuentran conectados de forma paralela entre sí. Y los terminales de consumo o preparados para conectar el elemento de consumo van a ser los dos restantes. Puedo encontrarme en el mercado con relés que tengan 5 terminales. En este caso, hay un terminal que va a ser en común que puedo considerar lo que va a tener es un relé que yo la tensión de consumo se la voy a aplicar en una de las patas y las otras dos van a ser dos salidas
independientes pero accionadas al mismo tiempo por la bobina de comando. O sea, podemos decir que tiene una entrada y dos salidas. Estos terminales tienen una nomenclatura también normalizada, en las cuales yo tengo 30, 85, 86 y 87. Esta numeración me indica cuál es cada pata de conexión, podemos decirle. Pero no es la idea que saberlas de memoria. Lo interesante o lo práctico es que ustedes sepan cómo saber identificar cuál es cada una de las posiciones de conexión. No serviría de nada que lo sepan de memoria, sino la idea es que sepan cómo identificarlo, porque si ustedes el día de mañana encuentran un terminal o un relé que por suciedad o por antigüedad tiene las patitas borradas, tienen que saber cómo identificar cada una de las conexiones. Entonces yo les dije que entre las patas paralelas siempre vamos a tener la bobina de excitación. Bien, dentro de lo que decíamos como un relé simple, podemos encontrar un relé que se le dice relé con un solo borne de entrada. ¿Qué significa? Yo voy a tener el relé con mi bobinita de excitación, como habíamos hablado, y el contacto para manejar el consumo. La diferencia con el anterior es que tanto la bobina de excitación como la alimentación del consumo tienen un conector. Otro conector para la salida hacia el elemento de consumo y la referencia de masa o negativo para la bobina excitadora. Es un relé que, visto de abajo, va a estar construido con tres patitas. En la práctica es muy poco probable que lo vean, pero tienen que saber que existe porque, digamos, si lo encuentran en un circuito, tal vez de un vehículo antiguo, viejo, saber cómo interpretarlo. Lo van a buscar de la misma forma que hacíamos con el anterior. La bobina de excitación, si yo la mido con el tester o con la lámpara de prueba, me tiene que dar una cierta continuidad, y el contacto del relé, voy a tener un circuito abierto en el estado de reposo y un circuito cerrado cuando tenga la bobina disparada. Todo este tipo de relés que estamos hablando son lo que decimos relés simples o relés que normalmente van a tener un solo contacto, o normal abierto o normal cerrado. Podemos tener además lo que se llama relés inversores. Físicamente están construidos de la misma forma, una bobina de excitación que va a mover el elemento de contacto, pero con un terminal para ingreso de la alimentación y dos terminales de salida. ¿Qué va a pasar acá? Que vamos a tener un contacto normal cerrado y un contacto normal abierto. Al tercero se le dice común. Entonces, cuando el contacto cuando el relé está en reposo, se dice cuando no tiene tensión de excitación en la bobina. Vamos a tener un contacto con circuito cerrado y uno con circuito abierto. Al alimentar la bobina, se invierten las conexiones. Entonces cierra un circuito y abre el que estaba cerrado. Esto es lo que se le dice relé inversor.
como una variante de todos los relés vistos anteriormente, puede suceder que tengamos asociado a la bobina de excitación del relé, nosotros vamos a tener dos terminales de la bobina. Puede suceder que tengamos asociados o bien un diodo, el cual vamos a verlo en la próxima clase internamente cómo funciona este diodo, o bien podemos tener la misma bobina de excitación del relé asociada a una resistencia. Acá ya tenemos que tener una precaución, o nos va a surgir un interrogante cuando nosotros midamos con un tester esta bobina. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la bobina antiguamente, como en el caso anterior, pero conectada en paralelo o a una resistencia o a un diodo. Entonces vamos a estar midiendo dos elementos. La función de esta bobina o de esta resistencia es eliminar en el elemento de computación que maneja el relé lo que sería un pico de tensión que se produce al abrir el circuito cuando yo, por ejemplo, apagué las luces del auto. Ese pico lo que hace es producir un pequeño arco en la tecla o el elemento de comando del relé, que con el transcurso del tiempo puede ir dañando lentamente el contacto de la misma. Lo que hacen entonces estos elementos, vamos a repasar, es suprimir elementos de sobretensión o de interferencias que se producen al desconectar el elemento de consumo. Por último, tenemos lo que serían los relés múltiples. Yo voy a tener dentro de una misma cápsula más de un relé.